El aroma a lirios blancos y cordero trufado flotaba sobre el gran salón del Hotel Meridian. Era el 10º aniversario de bodas de mi hermana mayor, Eleanor, y su esposo Robert, y cada detalle rezumaba la opulencia que ella siempre había exigido. Las lámparas de araña de cristal proyectaban destellos dorados sobre la mantelería inmaculada, y los invitados, todos de la alta sociedad que Eleanor había cultivado meticulosamente, parecían figuras talladas en mármol, inalcanzables. Yo, Camila, me sentía como una mancha oscura en ese lienzo perfecto, vestida con un traje que me había costado ahorrar meses, pero que palidecía junto a los diseños de firma que lucían las invitadas. Mi lugar en la mesa familiar siempre había sido el de la eterna sombra, la eterna comparación. Durante años, desde que Eleanor se graduó con honores y se casó con un hombre de negocios exitoso, yo había sido definida por mis fracasos, mi negocio fallido de venta de arte, mi incapacidad para asentar la cabeza, como decía mi madre, o mi soltería persistente a los 35 años. Mis padres, sentados justo a mi lado, sonreían orgullosos de Eleanor, pero cuando me miraban a mí, siempre había una punzada de lástima, o, peor aún, de desilusión en sus ojos. Había llegado a esa cena con un nudo frío en el estómago, anticipando el inevitable momento en que Eleanor tomaría el micrófono. Ella nunca había perdido la oportunidad de recordarme mi lugar, especialmente en público. Pero esta noche sería diferente. A diferencia de todas las cenas anteriores, esta vez yo no venía con las manos vacías. Había guardado en secreto, durante años, la prueba de que el éxito de Eleanor era una fachada cimentada en la traición y la estafa. La memoria USB estaba oculta en el bolsillo interior de mi bolso, pesando más que todo el desprecio que había soportado a lo largo de mi vida. Los postres acababan de servirse, pequeñas obras de arte glaseadas que nadie se atrevía a tocar. Cuando Eleanor se puso de pie, sosteniendo una copa de champán Lalique, el silencio se hizo instantáneo, reverenciando su presencia. Eleanor, con su vestido de seda azul marino que resaltaba su figura impecable, irradiaba una confianza que yo nunca podría imitar. Mi corazón se aceleró, sintiendo la tensión conocida que siempre precedía al dolor. Los invitados aplaudieron cortésmente, y ella sonrió, esa sonrisa de tiburón que solo yo sabía reconocer. Gracias a todos por celebrar estos 10 maravillosos años de matrimonio, comenzó Eleanor, su voz clara y modulada, diseñada para ser escuchada incluso en los rincones más lejanos del salón. Robert y yo hemos construido una vida maravillosa, basada en la honestidad, el trabajo duro y por supuesto la inteligencia para tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Sabemos lo que es el sacrificio para alcanzar la verdadera prosperidad. Eleanor hizo una pausa dramática, deslizando su mirada por la mesa, deteniéndose justo en mí. Sentí como la sangre se me subía al rostro. Sabía lo que venía. Este era el preámbulo. Ella se acercó al atril con una desenvoltura ensayada, tomando el micrófono con una mano y haciendo un gesto teatral con la otra. Nuestros padres asintieron con aprobación. Para ellos, Eleanor era la encarnación del éxito familiar. Ella era la hija de la que se hablaba con orgullo. Pero hoy, en este día de celebración, quiero hablar no solo de nuestros logros, sino de la importancia de aprender de los errores. Continuó Eleanor, bajando el tono para crear un aire de intimidad, aunque estábamos frente a 100 personas. Miro a mi familia y veo ejemplos variados de caminos tomados. Algunos han encontrado la estabilidad, la dirección y la prosperidad, y otros, otros han pasado la última década buscando su vocación, saltando de un proyecto quebrado a otro, sin lograr poner los pies en la tierra. La referencia era tan clara, tan directa, que la máscara de cortesía que intentaba mantener se me resquebrajó. Eleanor ni siquiera tuvo la delicadeza de evitar mi nombre en el discurso. Era una humillación diseñada quirúrgicamente para que los invitados entendieran quién era la fracasada de la familia. Me avergonzó frente a todos, usando la excusa de ser inspiracional y dar una lección de vida. Sentí como todos los ojos se clavaban en mí, midiendo mi fracaso profesional y personal. Mi madre me dio una palmada incómoda en el brazo, una disculpa silenciosa que no mitigaba el dolor. Eleanor intensificó su ataque, adoptando un tono de hermana mayor que imparte sabiduría ganada con esfuerzo y visión. Recuerdo cuando Camila invirtió todo su pequeño capital en esa galería de arte. Intentó ser una bohemia, una artista, una genia, visionaria, que cambiaría el mundo con su sensibilidad. Le dijimos que no era práctico, que no era seguro. Le advertimos que se centrara en algo con futuro, algo serio. Pero ella es terca, ¿verdad, Camila? El micrófono amplificó mi nombre, haciendo que todos los presentes se giraran de nuevo. Las risitas nerviosas se extendieron por algunas mesas. Eleanor me estaba destrozando sin piedad. El dolor no era nuevo. Era un dolor que se había incubado durante años de desprecio, de ser la oveja negra, la que nunca estaba a la altura de las expectativas. Era el mismo dolor que sentí cuando mi padre comparó mi modesto apartamento con la mansión de Eleanor, o cuando mi madre me preguntó por qué no podía ser un poco más como tu hermana. Y claro, Eleanor prosiguió con una sonrisa condescendiente.
La galería duró 6 meses. 6 meses y millones de pesos de inversión, que se fueron por el desagüe, no dejando más que deudas. Pero no pasa nada, querida. Es parte del proceso de madurar. Ahora, a los 35, solo tienes que darte cuenta de que la vida no es un cuento de hadas donde la pasión lo resuelve todo. Hay que ser práctica, establecer prioridades y buscar la estabilidad financiera, ¿verdad? Ella se inclinó hacia el micrófono como si compartiera un secreto muy divertido con todos los invitados. Recuerden todos. La lección es que la pasión sin planificación y sin una cabeza fría es simplemente una receta para el desastre. Y eso aplica a todo en la vida, desde los negocios hasta las relaciones personales. Y para Camila, Elian, bueno, espero que encuentre un trabajo estable pronto, quizás como asistente administrativa en alguna empresa. Algo que le dé estructura y que le obligue a cumplir horarios. Nosotros siempre la ayudaremos, por supuesto, aunque a veces, la ayuda más grande es dejar que enfrenten la realidad de sus malas decisiones. Las palabras eran dagas envenenadas lanzadas con precisión. La humillación pública era completa. Sentí el impulso de levantarme y gritarle, de exigirle respeto. Pero el shock y los años de condicionamiento me tenían paralizada en mi asiento. Mis padres sonrieron incómodos, pero no intervinieron. Para ellos, Eleanor solo estaba siendo honesta, motivadora, buscando mi bienestar. Nadie en esa sala me defendió. Nadie jamás me había defendido. Había sido ignorada y comparada injustamente toda mi vida. En ese momento de absoluta vergüenza, mientras las lágrimas pugnaban por salir y yo apretaba las manos bajo la mesa, toda la rabia acumulada durante mi vida se condensó en una resolución gélida. Había sido paciente. Había guardado el secreto de Eleanor por mucho tiempo, esperando el momento justo para usarlo. Y su escenario más brillante, su noche de triunfo y gloria, era el momento perfecto para proyectar el video y revelé la verdad que cambiaría todo. Ella creía que me había destruido con sus palabras, pero no sabía que yo tenía la verdad en mis manos. La verdad sobre cómo, 10 años atrás, Eleanor no había conseguido su fortuna por trabajo duro, o inteligencia financiera, sino estafando a nuestra propia abuela, desviando fondos de la herencia que mi abuela había dejado destinada para la atención médica de nuestro tío enfermo. Yo tenía la grabación. Eleanor levantó su copa, esperando el aplauso final a su lección moral. Así que, salud por Robert y por mí, declaró, con una satisfacción mal disimulada, por 10 años de éxito, y por la inteligencia financiera que nos ha permitido alcanzar la vida que merecemos, libre de deudas y de fracasos artísticos. Ella bebió un sorbo, sin saber que acababa de firmar su propia sentencia de caída. Me limpié una lágrima furtiva, mi rostro ahora una máscara de calma fría que desmentía el volcán interno. Me levanté de mi asiento, lentamente, con una dignidad que Eleanor no esperaba ver. Mi madre me susurró, siéntate Camila, no hagas un escándalo por favor. Ya pasó. Pero yo no iba a ser un escándalo. Yo iba a revelar la verdad que había mantenido oculta. Me dirigí hacia la mesa de proyección, donde el técnico estaba a punto de poner un video con fotos románticas de Eleanor y Robert de luna de miel. Mis movimientos eran pausados, deliberados. Eleanor me miró con fastidio, como si yo fuera una mosca molesta que debía ser aplastada. Camila, ¿qué estás haciendo? Ya terminó el brindis, dijo Eleanor, con el micrófono aún encendido, su voz impaciente resonando por los altavoces. Ella estaba acostumbrada a ser obedecida. Ignoré su demanda. Saqué la memoria USB de mi bolso. El silencio en el salón no era de expectación, sino de irritación por mi interrupción. Todos pensaban que iba a balbucear una disculpa, o a tartamudear un brindis patético para recuperar mi honor. Pero se equivocaban dramáticamente. Me acerqué al técnico, un joven que me miró confundido por el cambio de planes. Sin decir una palabra inserté mi memoria USB en la computadora conectada. Me limpié una lágrima furtiva, mi rostro ahora una máscara de calma fría que desmentía el volcán interno. Me levanté de mi asiento, lentamente, con una dignidad que Eleanor no esperaba ver. Sentí el crujido apenas audible de la seda de mi vestido al estirarse. La opulencia del salón, el aroma pesado y dulce del azúcar quemado de los postres y el perfume caro, todo se desdibujó. Solo existía el camino hasta la mesa de proyección. Mi madre me susurró, la desesperación contenida vibrando en su voz, aguda como un cristal roto. Siéntate Camila, no hagas un escándalo, por favor. Ya pasó, está bien, solo ignórala. Su mano intentó alcanzar la mía, pero yo me retraí antes de que pudiera tocarme. Su súplica no era por mi honor, sino por la reputación que tanto se habían esforzado en construir y proteger en ese círculo social. Pero yo no iba a hacer un escándalo. Yo iba a revelar la verdad que había mantenido oculta durante una década, el veneno que carcomía los cimientos de la vida perfecta de Eleanor. Me dirigí hacia la mesa de proyección, donde el técnico, un joven de traje negro que parecía abrumado por la magnitud del evento, estaba a punto de poner un video con fotos románticas de Eleanor y Robert de luna de miel. Mis movimientos eran pausados, deliberados.
cada paso una nota de una marcha fúnebre para la vida que Eleanor había conocido. Sentía la rigidez de mis músculos, la tensión en mi mandíbula. El peso de la memoria USB en mi bolsillo era físico, una piedra fría que me anclaba a mi propósito. Eleanor me miró con fastidio, como si yo fuera una mosca molesta que debía ser aplastada. Una imperfección lamentable en su celebración meticulosamente orquestada. Ella sostenía el micrófono con una gracia estudiada, esperando que yo me echara atrás por pura inercia y miedo escénico. Camila, ¿qué estás haciendo? Ya terminó el brindis, dijo Eleanor, con el micrófono aún encendido, su voz impaciente resonando por los altavoces del gran salón. Era una voz de autoridad incuestionable, acostumbrada a ser obedecida sin réplica. Vuelve a la mesa. Es descortés interrumpir el flujo. El técnico tiene que poner el video que preparamos. Su tono era una mezcla de orden pública y desprecio privado. Los murmullos de los invitados, que hasta entonces habían sido discretos, cesaron por completo. El silencio que se instaló era denso, punzante. Se podía oír el delicado tintineo del hielo en los vasos, y el susurro de la seda al moverse. 100 pares de ojos, fríos y expectantes, estaban fijos en mí, esperaban el tropiezo, el colapso nervioso de la hermana menor. Mi padre, con el rostro enrojecido, intentó levantarse. Camila, por el amor de Dios, compórtate, siseó. Pero yo ya estaba demasiado lejos, envuelta en una burbuja de adrenalina y años de resentimiento. Ignoré la demanda de Eleanor. Ella no era mi hermana, era mi verdugo. Saqué la memoria USB de mi bolso. El material era antiguo, de hace 10 años, pero su contenido era tan explosivo como si se hubiera grabado esa mañana. Sentí la superficie plástica y lisa contra mi palma sudorosa. Eleanor, al ver el objeto en mi mano, frunció el ceño con confusión. Su confianza vaciló por un instante, un pequeño temblor en su sonrisa de tiburón. No entendía qué era ese pequeño dispositivo, ni por qué yo, la inútil, la fracasada, me atrevería a desafiarla en público. ¿Qué es eso, Camila? ¿Un regalo? ¡Qué innecesario! Ahora no es el momento, espetó Eleanor, su voz subiendo de tono. Ella se acercó un paso al atril, sus ojos brillando con una advertencia peligrosa. Si vas a decir algo, hazlo rápido y que sea breve. No estoy de humor para tus diatribas de artista incomprendida. Ese era el último insulto que necesitaba, la última gota que desbordó la presa que había contenido mis emociones durante años. Ya no había dolor. Solo una furia limpia y helada. El silencio en el salón no era de expectación, sino de irritación por mi interrupción. Todos pensaban que iba a balbucear una disculpa, a tartamudear un brindis patético para recuperar mi honor, o quizá a desearles una vida feliz con una voz quebrada. Pero se equivocaban dramáticamente. Me acerqué al técnico, un joven que me miró confundido por el cambio de planes. Estaba visiblemente incómodo, dividido entre la orden tácita de Eleanor y mi presencia inesperada. Disculpa, señorita. La señora Robert me indicó que pusiera el video de la luna de miel. Empezó él, nerviosamente. Mi voz, cuando hable con acento agudo, era baja, pero la claridad de mi intención la hizo resonar más fuerte que el grito de Eleanor. Este video es más importante, dije extendiendo el USB. No le di una opción. Póngalo ahora. En la pantalla principal. Necesito que se proyecte en alta definición. Eleanor se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Dejó caer el micrófono, que emitió un chillido agudo y molesto por los altavoces, rompiendo el silencio como un disparo. No te atrevas, Camila, detente ahora mismo, gritó Eleanor, su fachada de calma cayendo estrepitosamente. La sofisticación se esfumó, revelando la histeria subyacente de alguien acostumbrado a controlar cada variable. Robert, su esposo, se levantó de golpe, derribando su silla de caoba. El sonido sordo fue ahogado por el clamor. Su rostro, generalmente plácido y arrogante, se había vuelto ceniciento. Él había estado al tanto de las actividades de Eleanor, aunque siempre se había esforzado por mantener una distancia conveniente. Ahora, el pánico en sus ojos confirmaba mi peor sospecha. Sabía que lo que yo tenía podría destruirlos. ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Deténganla!, vociferó Robert, señalando hacia mí. Pero los guardias, vestidos de negro y apostados cerca de la entrada, estaban paralizados, confundidos por la orden contradictoria. ¿Debían obedecer a la anfitriona o al pánico del anfitrión? Mis padres finalmente se levantaron. Mi madre se tapó la boca con las manos, y mi padre parecía estar teniendo un ataque de apoplejía en cámara lenta. Camila, por favor, piensa en la familia, piensa en mí, gritó mi madre. Era demasiado tarde. Yo no pensaba en ellos. Pensaba en mi tío, muerto solo, y sin recursos médicos adecuados, porque Eleanor había sido demasiado avariciosa. Pensaba en la década de humillaciones. Pensaba en la justicia. El joven técnico, paralizado por la cacofonía y la súbita transformación de la elegante cena en un circo,
cedió a la presión de mi mirada inquebrantable. Yo era la única persona en la sala que parecía saber exactamente lo que estaba haciendo. Sin decir una palabra, inserté mi memoria USB en la computadora conectada al proyector principal. El clic metálico fue extrañamente audible. En el silencio forzado, todos los invitados inclinaron la cabeza para ver la gran pantalla de proyección que colgaba detrás de la mesa de honor. El sistema operativo emitió un sonido leve. Eleanor se giró hacia mí, y su sonrisa, usualmente radiante, adquirió un matiz afilado, casi depredador. El micrófono amplificó el tintineo cruel en su voz, y por supuesto, no sería mi celebración sin mencionar a mi querida hermana Camila, dijo, arrastrando mi nombre con una condescendencia que me traspasó el pecho. Los invitados, esos rostros pulidos y desconocidos, giraron sus cabezas hacia mi mesa. Sentí el calor subir por mi cuello, una vez más, la víctima designada de la noche. Mi madre me dio una mirada de advertencia. Mantente en silencio, no arruines la fiesta. Eleanor continuó, sin inmutarse por la incomodidad que irradiaba. Camila siempre ha sido la soñadora, la que no supo aterrizar. Hubo risas suaves, educadas pero punzantes. Recuerdo cuando intentó montar su negocio de floristería artesanal. Gastó todos sus ahorros. Pobre, qué desastre. Duró menos que un suspiro. Eleanor dramatizó el suspiro, con un gesto de la mano. Me avergonzó frente a todos, relatando con precisión dolorosa el fracaso que había intentado enterrar durante años. No era solo un fracaso financiero. Era el recuerdo de mi única tentativa de autonomía, aplastada por la indiferencia familiar, y ahora, expuesta como entretenimiento. Y luego, ese novio que tuvimos que rescatar de las garras de Camila. ¿Recuerdas, Robert? Eleanor se rió con su esposo, y Robert le devolvió una sonrisa indulgente. Era un hombre de negocios serio. Y ella, bueno, ella lo aburría con sus novelas y sus dramas internos. Tuvimos que intervenir. Fue por su propio bien, querida. Siempre protegiéndote de ti misma. La bilis me subió por la garganta. La historia del novio no era así. Él me había dejado porque Eleanor lo convenció de que yo era inestable. Una carga emocional. Ella había manipulado activamente mi vida sentimental y profesional. Y ahora lo vendía como una noble intervención fraterna. Mis padres sonrieron con orgullo ante la sabiduría de Eleanor. Llevaba años sufriendo este desprecio constante. Mientras Eleanor seguía con su diatriba, mencionando mi vida solitaria y mi trabajo de oficina sin ambición, como ejemplos de lo que ella había superado, mi mente se desconectó del presente ruidoso y pulido. El dolor era tan intenso que me transportó 3 años atrás, a la mañana en que la verdad se me reveló. Era la semana después del funeral de la abuela Elia. Eleanor y yo estábamos en la antigua casa, supuestamente organizando los últimos papeles. Yo estaba en el salón, instalando unos altavoces viejos que mi abuela me había pedido que revisara. Una reliquia sentimental. Eleanor estaba en el estudio, hablando por teléfono. Yo no buscaba nada, simplemente estaba probando la conexión de audio, con el micrófono del ordenador abierto, conectado a los altavoces, para verificar la calidad del sonido. Eleanor creía que estaba sola y que yo estaba fuera de la casa. Su voz, normalmente modulada y dulce, sonaba cortante, impaciente. Estaba hablando con su abogado, el mismo que había gestionado el testamento de la abuela. Sí, lo sé, está limpio, pero quiero confirmarlo de nuevo. Susurró Eleanor al otro lado de la pared. El micrófono, inesperadamente sensible, captó cada sílaba. Camila no tiene idea de que la abuela cambió el fideicomiso a mi favor una semana antes de morir. Y créeme, abuela Elia no estaba en sus cabales esa semana. Mi cuerpo se congeló junto a la chimenea. ¿Cambió el fideicomiso? La abuela siempre nos había prometido, a Eleanor y a mí, la mitad exacta de su patrimonio, el dinero que aseguraría mi futuro. Eleanor continuó con una risa nerviosa. Le dije que yo era la única que realmente se preocupaba por su legado, que Camila era demasiado irresponsable. Me costó convencerla, pero ella afirmó, era la única forma de asegurar el capital. Camila lo habría malgastado en sus tonterías. El aire se escapó de mis pulmones. La estafa. Eleanor no solo había convencido a la abuela en un momento de vulnerabilidad mental, sino que había activamente denigrado mi carácter para robar la parte de la herencia que me correspondía. La abuela Elia, mi única defensora verdadera en esa familia, había sido manipulada por su nieta favorita. El dolor de la pérdida se mezcló con una furia fría y justiciera. En ese momento, sin quererlo, grabé la confesión completa. Duró apenas 5 minutos, pero contenía la esencia de la traición y la manipulación que definían la vida de mi hermana. Cuando Eleanor salió del estudio, yo ya había guardado el archivo. Ella no se dio cuenta. Me miró con esa superioridad de siempre y me dijo: «Vamos, Camila, no te quedes jugando con la chatarra de la abuela. Ya es hora de que crezcas». Desde ese día, guardé la prueba en secreto. No la usé de inmediato. Necesitaba el momento justo.
Necesitaba que fuera público, devastador e irrefutable. Convertí el audio en un archivo de video simple, con un fondo negro y el espectro de audio visible, para que no hubiera dudas de su autenticidad o de que la voz era la de Eleanor. Lo encripté, lo subí a una nube segura y lo grabé en una memoria USB que llevaba siempre conmigo, oculta en el forro de mi cartera. Durante 3 años, esa verdad secreta fue mi armadura y mi tortura. Me permitía soportar las humillaciones diarias de Eleanor, sabiendo que yo poseía el botón de autodestrucción de su impecable fachada. De vuelta al presente, la voz de Eleanor me sacó de la bruma del recuerdo. Así que, brindemos por los 10 años, y por todos los que vienen. Brindemos por la estabilidad, por la riqueza merecida, y por la familia que, a pesar de sus complejidades, siempre encuentra su camino, concluyó, levantando su copa de cristal fino, mirándome directamente a los ojos con una burla apenas contenida. La sala estalló en aplausos. Todos bebieron. Mi padre me sonrió con esa lástima que siempre me había envenenado. Mi madre me hizo un gesto para que bebiera el vino y me callara. Pero yo ya no podía. El dolor de esa última humillación, la manera en que había minimizado mi vida frente a la élite, resonó con la traición de la herencia. El vaso se había desbordado. La tensión era insoportable. Era ahora o nunca. Disculpen, dije, mi voz sorprendentemente clara a pesar de la sequedad en mi boca. Eleanor estaba bajando del estrado, lista para recibir felicitaciones, la victoriosa de la noche. Ella me miró con fastidio. ¿Ahora qué, Camila? ¿Quieres ofrecer un brindis por tus gatos? Sus palabras arrastraron risas ahogadas. Me levanté lentamente. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, pero mis manos estaban extrañamente firmes. La memoria USB estaba allí, en mi mano izquierda, donde nadie podía verla. No, Eleanor, respondí. Caminé hacia el estrado con una calma que no sentía. Mi vestido negro, sencillo, contrastaba con los terciopelos y sedas de los demás invitados. Solo creo que la celebración de tu aniversario, Eleanor, es el momento perfecto para un brindis por la verdad. Por la transparencia. El salón se aquietó. Los murmullos cesaron. Eleanor detuvo su marcha y frunció el ceño. Se acercó a mí, susurrando con una furia contenida que solo yo podía oír. Si te atreves a estropearme esto, Camila, te juro que ¿me humillarás más? La miré fijamente. Aproveché la pausa. Había notado que, como parte de la presentación de diapositivas de su feliz matrimonio, que se había proyectado antes de su discurso, el proyector y la pantalla retráctil detrás del estrado seguían conectados. Una oportunidad de oro que ella misma me había brindado. Mientras Eleanor estaba distraída con la confrontación silenciosa, me acerqué a la mesa de sonido, donde el técnico, un joven distraído que revisaba su móvil, había dejado el portátil abierto, conectado al proyector. Nadie estaba prestando atención a lo que hacía en ese rincón oscuro. Rápidamente, inserté la memoria USB en el puerto libre del portátil. Mis dedos temblaban ligeramente, pero la adrenalina me guiaba. Navegué por los archivos con una velocidad que la práctica de años me había dado. Encontré el archivo. Verdad.mp4. Eleanor, impaciente por retomar el control de su fiesta, me tiró del brazo. Deja eso, Camila. Vuelve a tu mesa. Un segundo. Solo un segundo. Musité. Hice clic para abrir el archivo. El portátil tardó un par de segundos en procesarlo. El técnico levantó la vista, confundido, pero ya era demasiado tarde. En ese instante, la pantalla gigante que había proyectado fotos sonrientes de la pareja hace minutos, se iluminó con un fondo negro. En el centro, el espectro de audio verde comenzó a oscilar. La sala se sumió en una confusión silenciosa. Los invitados se preguntaban qué tipo de sorpresa de mal gusto era esa. Eleanor giró la cabeza, su rostro maquillado pasando del fastidio a la alarma total. Ella vio el nombre del archivo en la esquina de la pantalla. Vio la gráfica del audio que empezaba a activarse. ¡Apá! ¡Apágalo!, Eleanor gritó. Pero la palabra fue un graznido seco. Un sonido crudo que contrastaba violentamente con la dulzura estudiada de su discurso anterior. Era una orden desesperada dirigida al técnico, al universo, a mí. Pero era demasiado tarde. El joven técnico, paralizado por la confusión y la repentina aparición del espectro de audio, no reaccionó. Yo había hecho clic en reproducir, y el sonido, amplificado por el sistema de altavoces diseñado para llenar la inmensidad del salón de banquetes, resonó. El silencio que siguió al grito de Eleanor fue más denso que cualquier estruendo. Era el silencio de la incredulidad, donde 100 mentes privilegiadas intentaban catalogar la anomalía. Luego, la voz de Eleanor, la versión privada y cortante, llenó el aire. Sí, lo sé, está limpio. Pero quiero confirmarlo de nuevo.
se escuchó decir a la Eleanor del pasado, su voz sorprendentemente clara y cercana, como si estuviera susurrando justo detrás de cada invitado. Camila no tiene idea de que la abuela cambió el fideicomiso a mi favor una semana antes de morir. Y créeme, abuela Elia no estaba en sus cabales esa semana. El efecto fue inmediato y devastador. En la mesa principal, la copa de champán de mi madre se deslizó de sus dedos, pero no cayó. Quedó suspendida en su mano, mientras su rostro se drenaba de color, pasando de la indignación por mi insolencia a un terror helado. Mi padre se llevó una mano a la sien, sus ojos fijos en la pantalla como si la imagen negra fuera un pozo que lo arrastraba. La familia, el núcleo de su prestigio y fachada, se estaba desintegrando en vivo. Yo me quedé de pie junto al estrado, observando el caos que había desatado. 3 años de ira condensada se liberaron en ese sonido. No era un triunfo ruidoso, era la fría satisfacción de la justicia, el sabor metálico de la venganza al fin servido. Eleanor se abalanzó. Su objetivo era el portátil. Olvidó su postura, su vestido de seda, el público. Era pura rabia animal. Camila, detente. El joven técnico finalmente reaccionó, pero no para ayudar a Eleanor. Se levantó de golpe, asustado por la invasión de la mujer de la fiesta en su equipo, alejándose del estrado. Eleanor intentó arrebatarme el portátil, pero yo me había preparado para esto. Mi mano izquierda, que seguía sujetando la memoria USB, se apoyó firmemente sobre el teclado. El impacto de su empujón solo logró que mi cuerpo se tambaleara ligeramente. Pero la reproducción continuó, ininterrumpida. La voz de Eleanor continuó su relato autoincriminatorio, cada frase una estaca en el corazón de su reputación. Le dije que yo era la única que realmente se preocupaba por su legado, que Camila era demasiado irresponsable. Continuó la grabación. La Eleanor grabada se reía, una risa seca, desprovista de la calidez que había utilizado para seducir a la abuela. Me costó convencerla, pero ella afirmó, era la única forma de asegurar el capital. Camila lo habría malgastado en sus tonterías. Las palabras irresponsable y tonterías, las mismas que Eleanor había usado para humillarme minutos antes frente a esos invitados, ahora resonaban en la sala, revelando la hipocresía que las sustentaba. Los invitados ya no susurraban. Estaban enmudecidos, observando el espectáculo con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Estos eran depredadores sociales. Reconocían una caída monumental cuando la veían. Los rostros pulidos que antes se reían de mi floristería ahora se contorsionaban en una comprensión lenta. No era yo la inestable, sino la hermana que celebraba una década de éxito, sobre la base de un fraude y la manipulación de una anciana. Robert, el esposo de Eleanor, que segundos antes sonreía con indulgencia, se levantó de su asiento. Su rostro se puso rojo, no de rabia sino de una humillación súbita y profunda. Él también era parte del engaño, aunque quizás solo como beneficiario ignorante. Su mirada hacia Eleanor era una mezcla de incredulidad y cálculo rápido. ¿Cuánto le costaría el divorcio? Eleanor me atacó de nuevo, esta vez tirando de mi cabello. El dolor fue agudo y real. Maldita seas, Camila. Siempre fuiste una envidiosa. La adrenalina me hizo más fuerte. Me liberé de su agarre con un movimiento brusco, empujándola ligeramente hacia atrás. Ella tropezó con el cable de un micrófono y tuvo que agarrarse al atril para no caer. Su respiración era pesada, audible incluso por encima del sistema de sonido. 3 años, pensé, sintiendo el calor del contacto físico, el olor de su perfume caro ahora mezclado con el sudor de la desesperación. 3 años soportando la mentira, la burla sobre mi floristería, sobre mi novio, sobre mi vida entera. Todo para este momento. Todo para que lo escuchen. El recuerdo del novio vino a mi mente. La forma en que Eleanor le había susurrado que yo era una carga emocional inestable. El recuerdo del negocio de flores, mi pequeño sueño, sofocado por la indiferencia familiar y la falta de capital que la abuela había destinado para mí. El dinero, el futuro, el respeto. Todo robado con una sonrisa. Y ahora, todo estaba siendo devuelto con creces. La grabación seguía, y ahora se escuchaba la voz de su abogado, distante y formal, confirmando los pasos legales para asegurar el desvío del fideicomiso. La evidencia era irrefutable. No se trataba de rumores de salón, sino de una transcripción sonora de la conspiración. Mi madre, incapaz de mantener el decoro, se acercó al estrado, caminando con esa rígida elegancia de quien intenta apagar un incendio con un abanico. No me miró a mí, miró a Eleanor, con una furia silenciosa por haber sido tan descuidada, por haber dejado la evidencia grabada. Eleanor, ya basta. Detente, por Dios, siseó mi madre, tirando del brazo de su hija mayor. Eleanor se soltó de mi madre, con los ojos inyectados en sangre, enfocados solo en el portátil. Corrió hacia él y, con un grito de frustración, lo golpeó. El golpe fue fuerte, pero no logró desconectar el USB.
Solo hizo que el sonido se distorsionara por un segundo antes de volver con más fuerza. Y esa es la única garantía de que la parte de la abuela se quede en manos responsables. Dile que es por la imagen de la familia. Finalizó la voz grabada de Eleanor, sellando su traición. Silencio. El espectro de audio en la pantalla gigante se detuvo, dejando solo la imagen negra como un telón de fondo para el desastre. La verdad había sido dicha. El aire en el salón era irrespirable, cargado con el peso de la vergüenza y el escándalo inminente. Eleanor se quedó inmóvil, mirando la pantalla, su respiración agitada. Parecía haber encogido. Su aura de superioridad, reducida a nada más que una mujer expuesta en medio de su propia fiesta. Me acerqué a ella, mi voz ahora baja y controlada, pero lo suficientemente cerca de un micrófono para que todos los que estaban cerca escucharan el remate. ¿Ves, Eleanor?, le dije, inclinándome ligeramente. Dijiste que yo no sabía aterrizar. Dijiste que malgastaría mi futuro. Pero tú, Eleanor, fuiste la que se hundió en el lodo, por un dinero que no era tuyo. Ella levantó la mirada, sus ojos llenos de una maldad fría y antigua. Intentó hablar, pero solo salió un jadeo. Y sobre el brindis por la transparencia, continué, levantando la memoria USB, que ahora retiraba lentamente del portátil. Sentí el clic satisfactorio al desconectarla. Era la prueba, el arma del crimen, ahora de vuelta en mi poder. Creo que es hora de que brindes, Eleanor, por la verdad que grabaste para mí. Me volví hacia el salón. Los invitados, los empresarios, los abogados, y los rostros de la élite que habían presenciado mi humillación anual, ahora eran testigos de la caída de su anfitriona. Este es mi brindis, declaré, mi voz firme, sin rastro de la timidez o la inseguridad que había arrastrado durante años. Por el momento en que las máscaras caen, mi madre, en un último intento desesperado por salvar la situación, susurró con los labios apenas moviéndose: Camila, por favor. Piensa en el escándalo. El escándalo ya estaba aquí, madre, repliqué, sin mirarla. Solo que yo no era la protagonista. El silencio era tan absoluto que se podía escuchar el tintineo de un cubito. Mi madre evitó mi mirada. Un gesto aprendido después de décadas de elegir la paz superficial sobre la verdad incómoda. Eleanor, sintiendo el control total sobre la atmósfera, soltó una risa seca, resonando como hielo rompiéndose a través del sistema de sonido. Camila, mi querida hermana, ya sabes, la que decidió que la vida bohemia era más emocionante que la estabilidad financiera. La que, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, nunca pudo aterrizar del todo. Ella hizo una pausa dramática, dejando que el juicio se filtrara por el ambiente. Me avergonzó, una vez más, frente a todos esos rostros que apenas conocía, pero que ahora me veían con esa mezcla de lástima y superioridad que tanto detestaba. Recuerdo, hace unos años, cuando nuestros padres tuvieron ese pequeño susto económico, ¿verdad? Yo tuve que intervenir, por supuesto. Mi carrera, mi éxito, fue lo que salvó la casa familiar. Y mientras yo estaba asegurando nuestro futuro, Camila, bueno, ella estaba buscando inspiración, supongo. Una artista incomprendida, que no puede pagar sus propias cuentas. Eleanor sonrió hacia mis padres buscando su aprobación, y ellos asintieron con cabezas bajas, confirmando la narrativa que habían construido durante años. Eleanor, la salvadora. Camila, la carga. Ese momento fue el punto de inflexión. No fue solo la humillación, sino la descarada distorsión de la verdad, frente a los mismos padres a quienes ella había engañado. Sentí una punzada tan aguda que casi me hizo jadear. Años de comparaciones injustas, de ser la sombra fallida de la hermana perfecta, se condensaron en esa única noche, bajo ese foco de luz cruel. Ya no era dolor. Era una determinación fría y absoluta que me recorrió las venas, desplazando la vergüenza. Eleanor se inclinó ligeramente sobre el micrófono, como si compartiera un secreto muy divertido. Así que, Camila, te deseo todo lo mejor en tu camino. Espero que algún día encuentres tu lugar. Por ahora brindemos por la estabilidad, la prosperidad, y por aquellos de nosotros que sí entendemos el valor del esfuerzo y la planificación. Ella levantó su copa, y la gente aplaudió, una ovación para la mentira que ella representaba. Mientras Eleanor bebía su champán con esa sonrisa de victoria, esa expresión que gritaba superioridad, yo me levanté de mi asiento. El movimiento fue lento, deliberado, casi ritualista. Mi madre me lanzó una mirada de pánico silencioso, temiendo que yo fuera a crear una escena, a armar otro de mis supuestos dramas. Pero yo no iba a gritar ni a defenderme con palabras que nadie escucharía. Yo tenía la verdad, guardada en secreto durante años, y la iba a liberar. Mi corazón latía con una fuerza sorda, pero mi rostro permanecía impasible. Eleanor no me prestó atención al principio. Estaba demasiado ocupada recibiendo felicitaciones. Caminé hacia el centro del salón, donde un proyector de alta definición, que supuestamente iba a mostrar un montaje de fotos de la pareja,
Estaba conectado a un pequeño dispositivo USB que yo había estado sujetando en mi mano, disimulado entre los pliegues de mi servilleta. Era un aparato diminuto, conectado en secreto a un puerto que yo misma había identificado días antes. Me acerqué al técnico de sonido, un chico joven que parecía aburrido, y le hablé con acento agudo con una calma helada. Disculpa, creo que hay un problema con la siguiente diapositiva. ¿Podrías cambiar la fuente? Necesito proyectar esto. Antes de que él pudiera negarse, introduje el USB en el puerto auxiliar del proyector principal. Y sin esperar su respuesta, seleccioné el archivo que había titulado discretamente Recuerdos familiares 2018. El salón, que un momento antes había estado lleno de risas superficiales y el tintineo de copas, se sumió en una penumbra cuando las luces de techo se atenuaron automáticamente para la proyección. Eleanor, que estaba en el estrado, se giró, su sonrisa de satisfacción congelándose. Iba a protestar, a preguntar qué estaba haciendo la niña, de nuevo, pero la imagen inundó la pared central, una pantalla de 7 metros de ancho, justo detrás de su mesa de honor. El video comenzó. No era un video con música dramática o edición sofisticada. Era crudo. Una toma fija, ligeramente oscura, grabada en secreto en el estudio de Eleanor hacía 4 años. Se podía ver a Eleanor sentada en un sofá de cuero, hablando por teléfono, con una copa de vino en la mano, relajada y condescendiente. Entonces el audio se amplificó, resonando en cada rincón del lujoso salón, un sonido tan claro y brutal, que cortó el murmullo de la multitud como un cuchillo afilado. La voz de Eleanor, la misma voz que acababa de humillarme, se escuchó, pero esta vez desprovista de su barniz social. Sí, Carlos. Te digo que fue ridículamente fácil. Los viejos son tan confiados, ¿quién iba a pensar que su hijita exitosa les iba a sugerir invertir todos sus ahorros en esa estafa inmobiliaria? Yo lo hice, se escuchó decir a la Eleanor grabada. Un escalofrío recorrió la sala. La gente se quedó inmóvil, con las copas a medio levantar. Mis padres, sentados en la mesa principal, parecían haber sido golpeados físicamente. Sus rostros palidecieron, la incredulidad luchando contra la horrible confirmación de un terror que nunca se atrevieron a nombrar. Eleanor en el estrado palideció hasta volverse ceniza. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, fijos en la pantalla gigante. Podía ver el momento exacto en que comprendió. La verdad que yo había guardado en secreto, la evidencia que la condenaba, estaba siendo revelada frente a todos. La grabación continuó, implacable. Claro, los culpables fuimos nosotros. La mala gestión de inversiones familiares. Se burló la Eleanor grabada, y pobre Camila, que no tiene ni idea de negocios, se llevó la peor parte de las culpas, por no tener un trabajo estable. Perfecto, el dinero está en mi cuenta offshore, y la culpa está convenientemente repartida. Es un crimen perfecto, Carlos. Y mi estatus de salvadora en la familia está asegurado. Ahora si quiero comprarles algo, es un acto de generosidad, no una restitución. Son tan fáciles de manipular. La confesión terminó con una risa aguda y fría. La risa de una depredadora. El efecto fue inmediato y devastador. Un silencio antinatural cayó sobre el salón. No era el silencio de la atención respetuosa, sino el silencio absoluto del terror y el shock colectivo. Todos se quedaron sin palabras. Los invitados, esos amigos de Eleanor que tanto la admiraban, se miraban entre sí con horror y desconfianza. Eleanor soltó un grito, no un grito de rabia, sino un alarido visceral de puro pánico, de alguien que ve su vida y su máscara desmoronarse en un instante. ¡Apágalo! Camila, apaga esa cosa ahora mismo. Es mentira, es un montaje, gritó, con su voz rota por la histeria, corriendo hacia mí con la intención de arrancar el cable. Pero yo me mantuve firme. El video ya había terminado, pero la imagen de su rostro cínico permanecía grabada en la pared. Di un paso atrás, protegiendo el proyector. Su intento de asalto solo confirmó la autenticidad de la grabación ante los ojos de todos. Mis padres eran el centro del huracán emocional. Mi madre se tapó la boca con ambas manos, emitiendo un sollozo ahogado. Mi padre, el hombre que siempre había elogiado la inteligencia de Eleanor por sus logros financieros, se levantó lentamente, como si le hubieran vaciado el alma, y miró a su hija mayor, la salvadora, con una expresión de agonía indescriptible. Eleanor, al verse acorralada y sin poder detener la avalancha, se desplomó. Empezó a sollozar, un llanto estridente que llenó el espacio vacío que había dejado el audio. No sabes lo que has hecho, esto es una traición. Yo soy tu hermana, gritaba señalándome, intentando desesperadamente revertir la situación a mi culpa. Pero era demasiado tarde. Yo había revelado la verdad. El silencio fue total por varios segundos después de que Eleanor dejara de gritar, solo interrumpido por sus jadeos histéricos y el eco de su propia confesión. En ese silencio, yo sentí una paz profunda, una liberación que nunca antes había conocido.
Miré a mi hermana, no con odio, sino con la fría satisfacción de la justicia. Su éxito, su estatus, su matrimonio. Todo se tambaleaba sobre la base de una mentira que yo había documentado y guardado en secreto. Me volví hacia los invitados, hacia los rostros de la familia que me había ignorado y avergonzado durante años, y levanté la voz, aunque apenas necesité esforzarme, pues la atención estaba completamente fija en mí. Durante años me humillasteis, me comparasteis con ella, la exitosa, la que supuestamente salvó a nuestros padres. Me llamasteis fracasada y carga, pero en secreto, ella estaba construyendo su imperio sobre la ruina de la gente que decía amar. Ella estafó a nuestra familia. El padre de Eleanor, su suegro, un hombre de negocios respetado, se puso de pie, su rostro rojo de furia e incredulidad. Miró a su nuera, que ahora era solo un despojo, gritando y retorciéndose en el suelo. La reputación de toda su familia estaba siendo destruida en ese momento. Eleanor intentó ponerse de pie, tambaleándose. ¡Fuera! Todos fuera de mi fiesta. Sacadla a ella. Es una envidiosa, balbuceó, señalándome con un dedo tembloroso, pero nadie se movió. Los empleados del catering y los invitados se quedaron sin palabras, simplemente observando cómo la diva de la noche se transformaba en una criminal expuesta. Me acerqué a mi mesa. Recogí mi pequeño bolso, mi dignidad restaurada pesando más que cualquier joya en esa sala. No necesitaba quedarme para presenciar el colapso total. La justicia ya estaba servida. Dejé mi copa sobre la mesa, sin haberla tocado. Justo antes de llegar a la puerta me detuve, y miré por última vez a Eleanor, que ahora era consolada torpemente por su esposo, quien parecía estar más preocupado por el daño a su propia imagen que por la verdad revelada. Ella levantó la mirada hacia mí, y en sus ojos vi una mezcla de odio, terror, y un reconocimiento tardío de mi poder. Yo había sido la silenciosa, la invisible, pero en ese momento, yo era la única que tenía la voz. Disfruta de tu aniversario, Eleanor, susurré, aunque no necesitaba decírselo en voz alta. Mi mensaje ya había sido proyectado en la pared de 7 metros. Salí del salón y me adentré en la noche fría. Dejé atrás el lujo, el champán y, lo más importante, el peso de años de humillación injusta. El sonido de los gritos histéricos de Eleanor se desvaneció a mis espaldas, reemplazado por el glorioso silencio de la verdad. Ese día, todo cambió. Yo había sido humillada frente a todos, pero al proyectar el video, revelé la verdad y recuperé mi voz, mi valor y mi vida. La sensación de injusticia había terminado. La catarsis fue completa. Yo ya no era la sombra, sino la portadora de la luz que había expuesto la oscuridad de mi hermana. Y sabía que, a partir de esa noche, Eleanor ya no tendría nada, y yo, finalmente, lo tendría todo. Justo antes de llegar a la puerta, el pesado marco de caoba envuelto en terciopelo, que separaba la farsa de la realidad, me detuve. Y miré por última vez a Eleanor. Era una imagen patética que contrastaba violentamente con la diosa de oro que había estado en el estrado una hora antes. Ahora era un despojo tembloroso, consolada torpemente por su esposo, Hugo, quien parecía estar más preocupado por el ángulo en que los fotógrafos captarían su humillación que por el colapso emocional de la mujer que acababa de descubrir que era una criminal. Hugo le sobaba la espalda con movimientos mecánicos, sus ojos escaneando el salón, calculando el daño reputacional, el valor hundido de las acciones y las propiedades que ahora estaban entrelazadas con el fraude. No había amor en ese gesto, solo pánico por la pérdida de estatus. Eleanor levantó la mirada hacia mí. El maquillaje corrido le dibujaba surcos oscuros en las mejillas, y bajo el resplandor de las arañas de cristal, su rostro estaba pálido y sudoroso. Ya no era la hermana controladora y superior, era una bestia acorralada. En sus ojos, vi una mezcla volátil de odio animal, terror absoluto, y un reconocimiento tardío, espantoso, de mi poder. Yo había sido la silenciosa, la invisible, la que se sentaba al margen y observaba mientras ella jugaba su juego perverso. Pero en ese momento yo era la única que tenía la voz, y esa voz había resonado a través de los altavoces de un sistema de sonido de $20.000, comprado con el dinero que ella había robado. Mi garganta se sintió seca, pero la satisfacción era un elixir amargo y poderoso. Me acerqué un paso más, lo justo para que mi voz no tuviera que luchar contra el murmullo de shock que aún flotaba en el aire, pero lo suficientemente cerca para que solo ella y Hugo pudieran escucharme con claridad por encima de su propio llanto histérico. Disfruta de tu aniversario, Eleanor, susurré, mi voz tan baja y controlada que sonó más amenazante que cualquier grito. Tu verdad ha sido proyectada. Ya no hay vuelta atrás. Esto no es envidia, Eleanor. Esto es justicia. Y ahora, por fin, nuestros padres saben quién los salvó de verdad, y quién los arruinó. No necesitaba decírselo en voz alta. Mi mensaje ya había sido proyectado en la pared de 7 metros. La imagen, aunque apagada, se había grabado a fuego en la mente de cada asistente. El rostro de Eleanor, ese retrato de cinismo grabada en alta definición, era el epitafio de su carrera y su matrimonio. Me di la vuelta.
El acto de cruzar el umbral de las puertas dobles fue el más significativo de mi vida. Sentí el cambio de atmósfera de forma inmediata. Dentro, el aire era espeso, saturado de perfume caro, el dulzor empalagoso del champán y el hedor subyacente de la desesperación y la mentira recién expuesta. Al empujar las pesadas puertas, el aire exterior me golpeó, frío, limpio, con el aroma metálico de la lluvia reciente y el ozono de la noche urbana. El sonido del caos interno, los sollozos histéricos de Eleanor, los murmullos aterradores de los invitados, la voz de mi padre finalmente alzándose en una mezcla de rabia y devastación, se desvaneció abruptamente, amortiguado por el grosor de las puertas de roble. Quedó un glorioso silencio, roto solo por el sonido de mis propios pasos calmados sobre la grava del camino de entrada. Caminé hacia la calle, mis tacones resonando con una cadencia firme y deliberada, muy diferente a la forma en que había entrado al salón, tensa y encogida. Dejé atrás el lujo ostentoso del club campestre, las luces brillantes de los flashes que, por primera vez, no estaban buscando glorificar a mi hermana, sino capturar su caída. Me adentré en la noche fría. El aire helado se sentía bien en mi rostro, una cachetada de realidad que disipaba el calor sofocante de la humillación acumulada. Era medianoche, y la ciudad dormía, ajena al drama que acababa de estallar en ese enclave de riqueza y falsedad. Saqué mi teléfono y llamé a un taxi, pero no tenía prisa. Quería saborear cada instante de esta liberación. La catarsis que sentí no era una explosión de euforia, sino una paz profunda, un alivio que iba más allá de lo físico. Era como si hubieran quitado una carga de piedra que había llevado en mis hombros desde la adolescencia. Esa carga era el peso de la injusticia, de la culpa inmerecida, de la etiqueta de fracasada que Eleanor había cosido en mi vida para asegurarse de que nadie la viera a ella, la verdadera depredadora. Recordé la expresión de mi madre cuando vio el video. Incredulidad, seguida de una comprensión agonizante. Y mi padre, cuya fe ciega en la inteligencia financiera de Eleanor había sido su ruina. Por un momento, sentí una punzada de dolor por ellos, por el shock que tendrían que procesar. Pero la verdad era necesaria. Solo al romper la ilusión de Eleanor podrían empezar a sanar, a reconstruir, y a ver la realidad, sin el velo de manipulación de su hija perfecta. Durante años, había planeado esto. No como una venganza infantil, sino como una operación quirúrgica para extirpar el cáncer de la mentira que corroía a mi familia. Había reunido la evidencia con una paciencia monástica, esperando el momento perfecto. Un escenario público, inescapable, donde la verdad pudiera ser magnificada y el impacto total. Un aniversario de bodas, un brindis por la estabilidad, era el telón de fondo ideal para la revelación de la más grande inestabilidad. El taxista llegó. Su coche humilde y ligeramente desvencijado era un contraste bienvenido con los sedanes de lujo que llenaban el estacionamiento del club. Abrí la puerta y me senté en la parte trasera. El olor a ambientador barato y tabaco me resultó infinitamente más honesto que el perfume de rosa y ambición del salón de fiestas. ¿A dónde la llevo, señorita?, preguntó el conductor. Su voz somnolienta. Le di mi dirección. Una pequeña calle que representaba mi vida modesta, mi trabajo honesto y mi arte. Mientras el coche se alejaba, giré la cabeza para mirar una última vez el edificio. Desde esta distancia el club parecía tranquilo, solo una mancha de luz dorada en la oscuridad. Pero yo sabía que dentro,